Bien, muy buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con lo que son la inferencia estadística y vamos a hablar un poco sobre las pruebas chi cuadrado y lo que es la correlación. Pero antes de ello, voy a recordarles algo que en la actividad pasada no les comenté sobre algunas pruebas de las que vimos, como la prueba T de muestras independientes, la prueba T de muestras dependientes del análisis de varianza, que tienen la particularidad de que hay unas nuevas herramientas con las cuales podemos hacer una visualización de esas pruebas. Entonces, en primer lugar, le voy a hablar de esta visualización que últimamente está siendo muy utilizada en algunos artículos científicos y que representa un poco la prueba T, en este caso, la prueba T de muestras independientes, ¿no? Aquí te muestra el estadístico T, ¿sí? El p-valor que está asociado a él, ¿sí? Esto que vemos acá, lo que llamamos tamaño del efecto, que en nuestro caso no hemos tratado, sería cuestión de hacer un curso para hablar de tamaños de efecto en distintas pruebas, pero para para que tengan una noción, este tamaño de efecto mide de alguna manera la relación que pueda haber o la relevancia científica que pueda haber entre las diferencias que yo observé de, al menos de estos 2 años con respecto a la variable de interés. ¿Sí? Esto es lo que realmente en muchos artículos a veces lo están solicitando. Y tiene la ventaja de que en este tipo de prueba estadística que se hace con R, con un programa que se llama ggstaplot, te permite visualizar cada individuo, cada puntico es un individuo, una persona, un paciente o el elemento que estemos analizando. Son máquinas, pueden ser. Henry, te oímos muy bajito. Ok, voy a subir acá el audio. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora te escuchamos mejor. Muchas gracias. Les comentaba que la clase pasada no les hablé un poco de estas pruebas estadísticas que también tienen una manera de visualización. En este caso, tenemos un paquete en R específicamente, en ggstaplot, que nos permite hacer pruebas estadísticas de cualquiera que hemos visto anteriormente, ya sea la prueba T de muestras independientes, la prueba T de muestras dependientes o el ANOVA, ¿no? En este caso estoy mostrando una prueba T de muestras independientes, ¿no? Les comentaba que en la parte superior tenemos el estadístico T, ¿sí? Con su p-valor correspondiente y lo que llamamos nosotros el tamaño del efecto, ¿no? Comentaba que este tamaño del efecto lo que nos mide de alguna manera es la relación o la relevancia científica del hallazgo que hemos observado por ejemplo, entre estos 2 años y la renta bruta, por ejemplo. ¿Sí? Hay maneras de interpretar esto y puede ser un curso o un seminario aparte que hablemos solamente de tamaño de efecto, porque hoy en día realmente tiene mucha relevancia en los artículos científicos. Entonces, esta sería la manera de presentar una prueba T de muestras independientes, ¿no? Pero también había otro tipo de pruebas, que eran las pruebas T de muestras relacionadas, que también tienen un tipo de prueba para hacer. También se basa en este caso, también se basa en el estadístico T, que en este caso son muestras variadas. Es una gráfica muy interesante porque te muestra el estadístico, su p-valor, también su tamaño del efecto, pero muestra cómo cada individuo, cómo cambió en un momento inicial, basal, a un momento final. Te muestra la línea de donde cada individuo fue cambiando de puntaje o del parámetro que estemos evaluando, ¿no? Entonces, son pruebas muy, muy, muy interesantes, muy gráficas, que hoy en día tienen mucha utilidad.
Y en muchos artículos ya se empiezan a visualizar más. También existe la posibilidad de hacer un análisis de varianza con este tipo de pruebas, utilizando los mismos paquetes. Vamos a buscarla. ¿Ven? Aquí tenemos, este es muy interesante porque es sumamente explicativo. Sí, este es un gráfico que una vez nos dice muchas cosas. Por ejemplo, aquí estamos comparando estado glicémico de 3 grupos, uno normal, uno prediabetes y uno diabetes. Se ha medido la talla. Este es un ejemplo que he hecho simplemente para esto, ¿no? No tiene una relevancia desde el punto de vista científico, solamente para que viéramos cómo se puede presentar en una prueba. Entonces, este es un análisis de varianza que se basa en el estadístico F de Fisher, calcula su p-valor, muestra sus tamaños de efectos, pero además tiene algo muy interesante. Como ya les mencioné en la actividad pasada, una NOVA, en la NOVA tiene la particularidad que se utiliza cuando comparo más de 2 grupos. En este caso tengo 3 grupos. ¿Sí? Y tienen la posibilidad de hacer una vez el análisis a posteriori. Si consigue significancia acá en esta P, que es 0.03, te permite hacer las comparaciones por pares. Entonces aquí claramente lo que tienen un estado glicémico normal tiene una talla mucho más alta que los otros 2 grupos y te muestra dónde difiere, ¿no? Entonces son gráficas, son maneras de presentar pruebas, ¿no? En muchos artículos la utilizan, pero la piden adicionalmente, también piden el complemento, porque por ejemplo, como esto tiene distribución normal, pues piden donde se vea la desviación estándar, entonces hay tablas que hay que complementar, ¿vale? Pero es una manera de presentar, por ejemplo, también para los congresos, es una manera muy interesante de presentar los datos. Igual acá vemos los individuos dentro de cada grupo, cada punto significa un individuo. Y muestra los valores del parámetro de interés. Más adelante, cuando veamos pruebas no paramétricas, veremos que en vez de la media vamos a mostrar medianas, ¿sí? Porque estaremos hablando de pruebas no paramétricas. Bueno, esto era algo que había quedado pendiente de la actividad pasada, que no quería dejarlo de alto porque forma parte de la manera de presentar datos o cómo mostrar estas pruebas de manera gráfica, ¿no? que pueden ser muy llamativas y muy interesantes. Bien, entonces hoy vamos a comenzar a ver un poco lo que son las pruebas chi cuadrado, que son pruebas que son muy utilizadas en el área de las ciencias médicas y que son pruebas que se utilizan sobre todo para datos de tipo categórico, ¿sí? O variables cualitativas, es la que vamos a ver de esa manera, ¿no? La prueba realmente chi cuadrado, además de medir independencia, también, aunque aquí no lo mencionemos, también mide homogeneidad o lo que llamamos nosotros diferenciación de proporciones, ¿no? Lo que hace de una manera también la chi cuadrado. Podemos medir si 2 variables son independientes o no, o también podemos comparar si las proporciones de determinadas categorías difieren o no en algunos determinados grupos, ¿sí? Partiendo de ello, este es un estadístico que se va a fundamentar siempre en lo que llamamos tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es algo como que estamos viendo acá, ¿sí? Cuando vamos a tener variables de tipo Y, la llamamos Y nosotros las filas, la variable Z la llamamos como tipo columna, y donde se definen algunos aspectos, ¿no? Dentro de la variable Y tenemos categorías A, B, C, puede ser normopeso, sobrepeso, obesidad, y la variable Z puede ser grupos de edad, por ejemplo, qué sé yo, de 15 a 20, de 21 a 25 y de 26 a 30, ¿no? Si hemos categorizado la variable edad, por ejemplo. Entonces, estas serían las categorías de la variable. Es una forma de presentar tabla de contingencia. Y tenemos algo que llamamos la frecuencia observada. La frecuencia observada es lo que están dentro, lo que hemos visto realmente cuando hemos recopilado la información. Entonces, de estas frecuencias observadas, tenemos unos totales o frecuencias marginales, que son los totales filas o totales columnas, y que son muy importantes estos totales filas y totales columnas, como veremos más adelante,
porque a través de ello es que vamos a construir el estadístico chi cuadrado. Porque esto que nosotros realmente lo que observamos, que son las frecuencias observadas, posteriormente vamos a construir unas que se llaman frecuencias esperadas. Y esas frecuencias esperadas se construyen son con totales filas y totales columnas. Más adelante explicaré un poco sobre eso. Bien, entonces, el estadístico chi cuadrado tiene esta fórmula, esta expresión matemática, que no es nada más que la sumatoria de y hasta acá, de quién de las observaciones observadas, ¿sí? Las frecuencias observadas, perdón, y las frecuencias esperadas. Eso es lo que se llama como frecuencias esperadas. Entonces, por lo general, nosotros tenemos esto y esto es lo que habría que cambiar. Esto es muy fácil de hallar. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en la práctica a hacerlo. Les voy a decir cómo podemos obtener datos, pero en la práctica lo que vamos a ver el estadístico T apoyándonos en una herramienta de las que tenemos a la mano como el SPSS. Bien, hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de tablas de contingencia. Tablas de contingencia, cuando tengo 3 categorías de una variable y 3 de otra, es una tabla de contingencia 3×3. Pero existen tablas 2×2, por ejemplo, si tengo el sexo, por ejemplo, masculino y femenino, y si presentan dolor, sí o no, por decirlo de alguna manera, sería una tabla de tipo 2×2, es decir, tengo una tabla que dependiendo de las frecuencias esperadas, ¿verdad? Yo debo tomar una decisión de si voy a utilizar en una prueba chi cuadrado, si voy a utilizar una corrección de yates, porque de repente las frecuencias están entre 5 y 10, o si por el contrario, si las frecuencias son menores a 5, yo debería utilizar una prueba exacta de Fisher. Entonces, todas estas cosas, pues los programas no lo facilitan. Pero tanto la corrección de yates como la de Fisher, solamente aplica en tablas 2×2. Para el resto utilizaremos chi cuadrado. ¿Sí? Claro está, si las frecuencias esperadas son mayores a 10 todas, utilizaremos el estadístico chi. Solamente se utilizarían estos dos, o esta corrección o este estadístico de Fisher, siempre y cuando se cumplan alguna de estas condiciones. Bien, siempre me gusta ejemplificar un poco, aterrizar un poco estos estadísticos en función de algunos análisis. Aquí voy a tomar de nuevo el ejemplo que tomé la vez pasada con el ANOVA. En este caso, un artículo que, como les comenté, hace 20 años más o menos, no sé, 25 años cuando participé en esto, las condiciones eran totalmente distintas. Pero para manera de ejemplo, para que lo veamos un poco. Aquí lo que se quiere es comprobar si el tratamiento de suministro a los pacientes VIH es independiente de los niveles de triglicéridos clasificados por la ATP, ¿no? Esto es un artículo que nosotros tenemos publicado en esta revista. Y la hipótesis nula sería si el tratamiento suministrado a los pacientes VIH, si los triglicéridos encontrados en los mismos son independientes o si son dependientes. Yo puedo hacer la hipótesis nula, siempre habla de independencia y la alternativa siempre será dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo rechazo la hipótesis nula, asumo que hay una dependencia entre los niveles de triglicéridos y el uso de los retrovirales que estamos mirando, ¿no? Que estamos evaluando. Entonces, utilizando el paquete estadístico del SPSS, podemos calcular tanto el estadístico chi cuadrado, que lo tenemos acá abajo en la parte inferior, ¿verdad? Con su correspondiente p-valor, que sería este que está acá. Pero este chi cuadrado surge de esta tabla de contingencia. Esta es una tabla de contingencia que tenemos 4 filas por 3 columnas. Es una tabla de contingencia 4×3, ¿vale? Lo que hice recuento serían las frecuencias observadas. Esto es lo que realmente se tenía en cada una de nuestras muestras, es decir, lo que realmente se observó. Mientras que estas que están aquí son las frecuencias esperadas que se calculan, ¿no? Para obtener este valor, para aquellos que tengan algún interés en ver de dónde sale este valor, es simplemente de multiplicar el total fila, que sería este,
lo multiplicas por el total columna, que sería este que está acá, y eso lo tienes que dividir entre este gran total. En función de eso, deberías de obtener este valor 16,3. Es decir, siempre hay una manera de que si yo estoy calculando este valor, debo seguir esta línea. ¿Sí? Si estoy en este valor, sigo esta línea. ¿Sí? Para ver qué totales columnas, qué totales filas voy a usar. ¿Sí? Si estoy parado acá, ¿verdad? Utilizo esta con esta. Estos serían los totales columnas que utilizaría para calcular esa frecuencia esperada. Y siempre dividiendo entre el gran N, ¿no? El N de todos los pacientes. Bien. Y en función de eso puedo obtener estas frecuencias esperadas para aquellos que tengan un poco de interés en saber de dónde salen esos cálculos. Bueno, en este caso, interesante de esto es ver que efectivamente el p-valor es bastante pequeño, es menor a 0,05, y nosotros aquí concluimos que efectivamente que el tratamiento suministrado y los niveles de utilización contra los mismos son dependientes. Si aquí hay una relación, algo que está ocurriendo, y que bueno. Pero una vez tenido esto, la manera, no solamente como siempre hemos dicho, la estadística no es solamente llegar a este resultado, cómo presento yo esto, cómo puedo reflejarlo, porque así como está en estas tablas no es muy entendible, ¿no? Entonces, para eso, nosotros hemos hecho una especie de una tabla basada en los porcentajes, y aquí es mucho más fácil de entender que lo que ocurre en este análisis, ¿no? Fácilmente uno puede ver que lo que es normal, lo que son niveles normales, vemos que la proporción más alta de niveles normales están tanto en el grupo control como en el grupo INN, fácilmente se puede ver ahí. Pero si yo veo a los niveles alto o muy alto, veo que este grupo tiene niveles mucho más elevados de alto, muy alto. Si vemos esto pasa más de casi el 60%, 60 lo que nos llevaba a pensar, bueno, lo que llevó a pensar en ese caso los investigadores que participaban en esto, en esa oportunidad, esto ha cambiado como lo he dicho, que aquí había una combinación o la combinación esta, algo hacía que no funcionara bien. Yo no sé muy bien qué es lo que ocurrió ahí, porque después ese estudio continuó con otras cosas. Pero lo cierto es que esta es la manera de cómo presentar lo que yo vi allá. Bien. Y las pruebas chi cuadrado tienen también una manera de presentarlas desde el punto de vista estadístico. Aquí, aunque no es el ejemplo que estoy presentando, es una manera de mostrar los porcentajes que se observan en una prueba chi para distintas clases, en este caso clases de epilepsia, tipos de epilepsia, ¿cómo es? Sí, tipos de epilepsia creo que son, y cuáles eran sus síntomas. Entonces, aquí muestra un poco los porcentajes, aunque aquí no estamos mostrando mucho las p-valores, lo que interesa es ver cómo cambiaban dentro de cada grupo. ¿Sí? Eso se puede hacer en un gráfico de balón, pero el ggStatPlot tiene una ventaja que nos permite hacer una prueba chi cuadrado como la que estamos viendo acá en pantalla, y que nos muestra el chi cuadrado, nos muestra su p-valor, nos muestra el tamaño del efecto, incluso nos puede de alguna manera permitir agregar lo que sería el riesgo, de eso hablaremos de riesgo en otra actividad, el riesgo que pueda producirse, si nos interesa medir riesgo, claro está, y nos muestra los porcentajes, ¿no? Entonces es una manera también de presentar tablas de con pruebas chi cuadrado a través de las tablas de contingencia, que las convierte en este caso en gráficos de barra, ¿no? Entonces son maneras muy interesantes de hacer este tipo de cosas. Vamos a ver un poco el ejemplo de cómo nosotros podemos hacer este tipo de pruebas en el SPSS. Bien, acá he traído este ejemplo. Acá en el SPS lo que hay para hacer una prueba chi cuadrado, como siempre, es irnos en el menú, en la parte de analizar,
Ahí vamos a estadísticos descriptivos y podemos hacer una tabla cruzada, que se llama la tabla de contingencia. En este caso, yo voy a colocar el tratamiento como columna y la clasificación como filas. Y le voy a decir que me calcule un H cuadrado. En este caso me puede interesar todo esto. Aquí yo puedo pedir los valores esperados si quiero. Y voy a solicitarle que me dé los porcentajes de columna para ver cómo dentro de cada grupo, cómo es el porcentaje o cómo están los niveles de triglicéridos. Le damos continuar y aceptar. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de contingencia. Aquí tenemos las frecuencias esperadas que les he dicho cómo se calculan, las observadas. Aquí ya he calculado el porcentaje el porcentaje de columna en este caso, de lo que corresponde a cada grupo de tratamiento en función de la clasificación. Y aquí pues tenemos el p-valor. El anterior SPSS mostraba 0.00, ahora lo ha modificado, dice que ahora cuando es 0.00, vale la aclaratoria de esto, ahora se escribe menor a 0.01, ¿no? Que ya, como le dije, hace 20 años, ¿no? Está cambiado totalmente. Entonces, esta sería la manera de yo presentar una prueba chi cuadrado, de cómo hacer una prueba de chi cuadrado con el PSS, ¿vale? Existen otros programas como Jamovi, que también, además de hacer estas pruebas, te puede hacer las representaciones gráficas que ya les estoy mostrando acá. Ya vienen estas representaciones gráficas, ya vienen hechas, no hay que programar mucho, o mejor dicho, no hay que programar nada. Jamovi no se programa, y con lo cual pues, pueden acceder a este tipo de gráficos o los anteriores, ¿no? Que les he mostrado, ¿no? Nosotros acá en FISEBI, pues, como siempre estamos a la disposición de los investigadores, pues podemos ayudarles con este tipo de gráficos. Nosotros acá en R lo podemos programar sin ningún problema, ¿no? Bien, esto con respecto a la prueba chi cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro tipo de análisis, que es el análisis de correlación, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que este tipo de análisis se va a utilizar solamente para variar el punto de vista cuantitativo, o que al menos tenga una escala ordinal, ¿no? Pueden ser de tipo ordinal, sí. Solamente que en el caso de la que yo le voy a hablar hoy es de la correlación de Pearson, y esta cumple la particularidad que son para variables desde el punto de vista cuantitativos y que parten de un supuesto de que las distribuciones son normales. Si bien partimos del supuesto de que las dos variables cuantitativas que yo analizo tienen una distribución normal. Pero también existe el estadístico de la correlación de Spearman, que se utiliza cuando una de las variables no es normal, o las variables no son normales, o cuando tengo variables de tipo ordinal. En ese caso, la apropiada sería la de Spearman. La correlación de Pearson tiene una particularidad, que su rango está entre 1 y -1. Cuando hablamos de 1, indica que estamos ante una relación de este tipo. Es decir, que si una variable se incrementa, si una variable, se incrementa, como puede ser esta, ¿verdad? La otra tiende a lo mejor a esta que está casi de Y, tiende a disminuir. ¿Sí? Es lo que llama una relación inversa, ¿sí? Mientras cuando se acerca a 1, ocurre algo así. Es decir, que ambas variables, tanto la que va en el eje de las Y, se incrementa, y también la que va en el eje de las X, también ella se incrementa. Entonces tenemos dos maneras de hacer relación, ¿no? Una relación inversa o negativa, llamada así también, y otra relación directa o positiva. De esta manera se les conoce a estos dos tipos de relaciones de Pearson, ¿no?
En este caso, vamos a ver directamente el ejemplo para entender un poquito más esto, ¿no? Aquí hay una tesis de doctorado donde yo fui coautor luego del artículo, con los análisis que se hicieron ahí, ¿verdad? Entonces, y del cual tengo el visto bueno de la doctora Noris Margarita para estas presentaciones, han pedido su autorización por escrito. Y entonces tenemos que en esta tesis de doctorado de la CRE de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se hizo un estudio del estrés psicosocial, la reactividad al estrés y los marcadores bioquímicos, ¿verdad? En este caso se trató de medir un análisis de correlación de esos marcadores bioquímicos con el estrés psicosocial y el IDE. Son dos escalas que se miden ahí. ¿Sí? Fíjense lo interesante, aquí estamos mezclando marcadores bioquímicos y algunos marcadores de estrés. Entonces, aquí se utilizó esta prueba o esta correlación, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se puede presentar eso. Ya vamos a ver el ejemplo cómo sería el ejemplo en SPS, como en la tabla, y cómo acá la tratamos de mostrar de una manera que sea entendible. Entonces, por ejemplo, el LDL oxidada fue de todos los marcadores bioquímicos que más se asoció a todos estos de estrés psicosocial. Él se asoció con todas las dimensiones que se evaluaron a nivel conductual, cognitivo, emocional, vegetativo, el IDE total y el RAGE, que no me acuerdo en este momento que mide, pero fue el indicador que más se asoció a estos indicadores, ¿no? Como podemos ver, este R significa el coeficiente de correlación, este R es el coeficiente de correlación de Pearson, y el p-valor indica si es o no esa correlación significativa. Como es menor a 0,05, podemos decir que el RAGE y la LDL oxidada tienen una relación. Viendo este coeficiente, vemos que es positivo, lo que indica que hay una relación lineal directa entre este marcador bioquímico y este indicador de estrés psicosocial. ¿Sí? Y lo mismo puede haber para todos. Todos tienen en este caso una relación lineal directa. Es decir, que si se incrementa se incrementan estos parámetros del estrés psicosocial. Mientras que en el anti-HSP60 solamente se relacionó con el RAGE y con el IDE emocional y cognitivo. En este caso, también vemos que el coeficiente de correlación, ¿verdad? Es positivo, quiere decir que si este se incrementa el RAGE, se incrementa el IDE emocional y el IDE cognitivo. En este caso vemos relaciones lineales directas, no observamos ninguna del tipo inverso o negativo. También tenemos unas bondades muy interesantes en cuanto a la presentación de estas estadísticas, utilizando algunas ayudas en este caso, el ggPAR, por ejemplo. Bueno, esta sería la presentación más sencilla que agarrar en Excel y hacer un grafiquito de dispersión y ver cómo se comportan las variables y ver si la relación es lineal. Por ejemplo, aquí hicimos una entre los dos biomarcadores, vimos que una relación aparentemente lineal entre estos dos grupos, ¿no? Entre estos dos marcadores, ¿no? Pero te quería mostrar que desde el punto de vista gráfico, aunque este no es el ejemplo del que estamos hablando ahora, sin embargo quiero mostrar que desde el punto de vista gráfico se pueden hacer estas presentaciones. Aquí es muy interesante esto porque aquí te muestra primero el gráfico de dispersión que te da de alguna manera cómo es el comportamiento de las variables, ¿no? Si yo veo esto, si vemos esta por ejemplo, esta se ve mucho más clara la tendencia, ¿sí? Hay unas que no son tan fáciles de determinar, pero por lo menos aquí también pudiese haber alguna tendencia de crecimiento. Entonces, es muy interesante este gráfico porque te muestra en un lado todo lo que sea el diagrama de dispersión, por otro lado la diagonal principal, esta que tenemos acá, tiene la particularidad que te va mostrando cómo es la distribución de cada una de las variables que estoy analizando. Aquí la edad pareciera tener una aproximación a la normal, mientras que el resto, parecieran ser asimétricas positivas, lo que pareciera ser una distribución gamma
posiblemente había que evaluarlo. Pero ya me da, esto quien lo vea, o revisor que vea esto, ya está dándose cuenta si la técnica que se utilizaba para correr. En este caso, aunque no está asociado al Pearson, se utilizó un Spearman acá porque por estas variables que no tienen normalidad, pero lo que quiero ver es que con el Pearson también puedo hacer lo mismo, puedo hacer un gráfico muy interesante como este, mostrar las correlaciones, y estos asteriscos, para cuando lo vean en alguna revista científica, indica, si aparece un asterisco, indica que hay significancia estadística, así que hay relación lineal entre esas variables que se están evaluando, ¿no? Cuando sale un asterisco, significa que la significancia es menor a 0,05. Si salen dos, significa que es menor a 0,10. Y si salen tres, indica que es menor a 0,001. Entonces, para que tengan eso como algunas referencias de lo que se pueden conseguir desde el punto de vista en la visualización de algunos artículos de información, ¿no? Para poder también, esto es interesante también saber leer un poco la información que veamos en nuestros artículos, en las revisiones bibliográficas, ¿no? Y damos datos, ¿no? Saber más o menos de qué nos están hablando, qué significan estos asteriscos, ¿no? Bien, entonces tenemos estas visualizaciones que son muy interesantes, ¿no? En SPSS tenemos la posibilidad de hacer esto, pero solamente como una tabla, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ir a analizar, y acá en analizar vamos a ir a correlación bivariadas. Aquí yo voy a tomar mis dos marcadores, los voy a poner de primero, ¿sí? Y luego voy a agregar cada uno de los parámetros psicosociales que se están evaluando. Aquí tengo la opción de decir si una Spearman, una Taute-Kendall o una Spearman, una Pearson, perdón, una Spearman, ¿no? En este caso hemos asumido que son normales y hacemos una Pearson. Tiene opciones si quieren mostrar algunas medias, en fin. Si quieren construir intervalos de confianza, también lo pueden hacer, ¿sí? En este caso vamos a mostrar la manera más sencilla, con lo que se muestra por lo general en los estudios. Entonces aquí tenemos una tabla que en nuestro caso, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: el SPS te va a mostrar una tabla de correlación, una matriz de correlación simétrica, ¿sí? Y que muchas veces es repetitiva en el sentido que si yo trazo en esta diagonal, ¿verdad? Estos datos de aquí para allá son los mismos de aquí para allá, porque es una matriz simétrica de correlación. Entonces, ahí donde depende de lo que yo esté evaluando, cómo organizo. Como mi trabajo de investigación trata de ver si estos biomarcadores son o no, presentan o no una relación con estos que están acá. Por eso es que hemos organizado la tabla de la siguiente manera: colocamos esto como unas columnas y esto como una fila, y construir la tabla que presenté anteriormente, ¿no? Y lo que hago es colocarle sus coeficientes, que estos serían los coeficientes. Este sería el coeficiente de Pearson, ¿sí? Este sería su p-valor. Y lo que hago es construir una tabla en función de lo que a mí realmente me interesa. Henry. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Mire, es que estamos hoy en otra aula, entonces si pudiésemos terminar hoy un poco antes, porque nos tenemos que ir a Sí, ya va a terminar. Ya falta... Vale, fenomenal. Muchas gracias, Henry. Va a terminar, tranquilo. Entonces, como les decía, ver una cosa es la salida que podemos obtener de un programa estadístico, y otra es tener lo que les he dicho anteriormente, la manera de cómo presentarla. Esto es una manera muy elegante, una salida, ¿no? Indiscutiblemente. Y tenemos esta otra, que en función de lo que yo quiera, puedo plasmar los datos. Entonces, una cosa son las salidas que tenemos en los paquetes estadísticos, y otra es cómo debo organizar yo la información para que pueda ser entendible a los lectores o a los revisores. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta de que ya algunos tienen que hacer otras actividades, pues nada, creo que por el día de hoy lo dejamos así. No sé si tienen alguna pregunta.
¿o no? Vale. Ok. Entonces, bueno, dejamos ¿Henry? esto. ¿Sí? ¿Sí? No, no hay ninguna pregunta, perdón, que estaba apagado el micrófono. Vale, bueno, ok. Bueno, Muchísimas entonces, gracias. bueno, estamos Buen en día. contacto. Mañana tenemos la otra reunión y si puedo Sí, terminamos mañana, si no, lo vale. que el próximo martes. Vale, hasta luego. Fenomenal. Muchas gracias, Henry. Adiós.